Antes que nada, yo no soy el autor, créditos en la descripción, disfruten del video capítulo Una contemplación. Finn llegó a la conclusión de que este era el único momento en el que estaba realmente en paz. Sentado en el borde del acantilado con vistas al océano, escuchando las olas y el viento, creando su propia y hermosa canción, Finn estaba perfectamente contento. Cada minuto de cada día, Finn tenía algo de qué preocuparse. A Finn le costaba dormir en su propia cama la mitad del tiempo. Quizás alguna mujer necesitaba ayuda para empezar un huerto, quizás algún grupo de niños se había caído en uno de los viejos canales, quizás el Dr. Gross tenía otro examen o lección para él y llegaba tarde, quizás su madre tenía otra charla de 3 horas para él. Fuera lo que fuese, siempre había algo. Pero aquí, se sentía más relajado que nunca. Desde que encontró este mirador a los 12 años, Finn venía allí cada 2 semanas aproximadamente para ver la puesta de sol e imaginar qué había más allá del inmenso mar. Normalmente, si le preguntabas a alguien qué había más allá de los mares de la isla, te dirían islas llenas de mutantes, tormentas eternas o incluso el fin del mundo. Aunque ese tipo de conversación podía meterte en problemas, era ley de la isla denunciar a cualquier posible ocultista. Lo último que Finn necesitaba era que la gente empezara a correr el rumor de que iba a ser un ocultista. Vaya si su madre lo armaría un lío. Aún así, era agradable simplemente sentarse allí e imaginar. Finn dudaba que su madre enviara un buscador tras él, ella nunca iba tan lejos. Mientras se fuera a casa tan pronto como se pusiera el sol, Finn estaría a salvo. No se atrevía a quedarse afuera más tiempo, o podría enfrentarse a la ira de una mamá enojada. A Finn todavía le quedaba un poco de tiempo hasta entonces, así que simplemente se recostó y se relajó. Llevaba su atuendo normal, pantalones azules, camisa azul claro y una chaqueta de sherpa marrón que solía pertenecer a su padre. Finn se quitó su gorro de oso blanco y dejó que su cabello dorado fluyera libremente al viento. Su cabello había llegado a la altura de los hombros, justo como le gustaba. Odiaba que se lo cortaran, pero tan pronto como su madre lo viera, agarraría las tijeras. Finn hizo una nota mental de tratar de mantener su gorro puesto en todo momento. Finn cerró los ojos y empezó a soñar despierto, imaginándose en un enorme velero como los que veía en los libros. Surcando océanos, conociendo sirenas, luchando contra piratas que intentaban saquear una aldea isleña, llenando el casco del barco con el oro que encontraba en sus aventuras. En el fondo, Finn sabía que nunca haría ninguna de esas cosas. La isla del fundador era su hogar, y su futuro también estaba allí. Aún así, era bonito imaginarlo, era lo único que podía hacer. Finn le prometió a su madre hace mucho tiempo que nunca consideraría convertirse en un oculto. Estaba destinado a ser un ayudante, tal como todos le decían. Finn se preguntaba qué prepararía su madre para cenar cuando oyó un ruido detrás de él. De inmediato, Finn se puso de pie de un salto, se dio la vuelta y adoptó una postura de combate con el puño en alto. Por razones que Finn nunca pudo comprender, era muy hábil peleando. Cualquier ladrón o abusador podía derribarlo fácilmente. Que Finn supiera, nunca había recibido ningún tipo de entrenamiento. Cuando la gente le preguntaba cómo lo hacía, decía, algo dentro de mí simplemente hace clic. No sabía cómo explicarlo de otra manera. Lo que fuera que hubiera hecho el sonido se acercaba, Finn permaneció en la postura, listo para lo que viniera. Era Kara Strong, la mejor buscadora de la isla. Todos en la isla la conocían, todos en la isla la respetaban. Aunque era una pesadilla para cualquier líder. Kara era más grande y fuerte que cualquiera de los otros buscadores, y eso era decir algo, los buscadores estaban todos hacked. Kara era 3 veces el tamaño de Finn y construido como un gorila, llevaba el traje morado estándar de los buscadores con un sombrero de gato morado que cubría la mayor parte de su cabeza muy parecido al sombrero de oso de Finn. A pesar de su tamaño y corpulencia, Finn, de entre todas las personas, sabía lo amable y gentil que era Kara en realidad. La madre de Finn básicamente la había convertido en su guardaespaldas cuando era un bebé, pidiéndole que siempre lo vigilara. Y como cualquier buscador, obedecía las órdenes de Minerva Campbell. Finn se había encariñado con la buscadora, viéndola como una figura grande y musculosa, pero a menudo se molestaba cuando la veía fingiendo mirar un folleto en un escaparate o escondiéndose detrás de un árbol pensando que no podía verla. Finn bajó los puños y suspiró. ¿En serio? ¿Mamá te mandó a buscarme, Kara?, preguntó. Kara lo miró con firmeza pero cariñosamente. Finn, tu mamá se está preocupando y quiere que vuelvas a casa. Cuando no contestaste el teléfono, me dijo que fuera a buscarte. Su voz era suave pero firme, y también contenía un toque de regaño. Mamá nunca me llamó, respondió Finn.
Sacó su teléfono para revisar sus mensajes. Ay, dijo Finn, dándose cuenta de que su teléfono estaba muerto. Sabía que su madre no iba a estar contenta. Con un suspiro de derrota, guardó el teléfono en el bolsillo, se puso la gorra y miró a Kara. Bueno, vámonos. Caminaron de regreso a través de la flora que separaba las áreas habitables de los acantilados junto al océano, principalmente en silencio, hasta que Kara hizo la pregunta que Finn no quería responder. ¿Qué hacías ahí cerca del acantilado? Sabes que es peligroso. Finn maldijo mentalmente su mala suerte. Aquí va mi escondite, pensó. Sabía que Kara no tenía más remedio que contárselo a su madre. Me gusta la vista, y no es que vaya siempre, solo de vez en cuando. Me ayuda a relajarme. Kara le dedicó una pequeña sonrisa. Supongo que estás nervioso por tu gran día. Finn sabía que solo intentaba ayudar, pero recordárselo solo lo hizo sentir peor. Pasado mañana, pensó. Sí, mintió. Sí, eso. Kara miró a Finn con preocupación. ¿Sabes, Finn? No deberías mirar al mar así. Si la gente empieza a pensar que te escondes, hizo una pausa. No querrás eso. Finn miró a Kara. Ella parecía realmente preocupada por él. Sabía que no le era fácil profundizar en ese tema. Finn sabía de Frieda, una experimentadora que solía ser la mejor amiga de Kara. Frieda resultó ser una Aider y Kara se vio obligada a capturarla. Frieda fue sometida a reeducación y no se hablaron en casi 20 años. Creo que Frieda ahora tiene una juguetería, pensó Finn. Quizás podría convencer a Kara para que fuera a verla. En cambio, dijo, vamos, Kara, sé que no hay nada ahí fuera para mí. Finn volvió la vista al camino. Todo lo que soy, todo lo que seré, está aquí, en esta isla. Kara le dirigió una última mirada preocupada y luego giró la cabeza hacia el camino también. Llegaron a la valla que separaba la zona boscosa de la sala de estar. Kara lo levantó con delicadeza, como si fuera un gatito, y saltó la valla. Una vez al otro lado, Kara lo bajó. Mientras caminaban hacia su casa, Finn intentó prepararse para el enfrentamiento con su madre, pensando en qué decir y qué no. Llegaron a su casa mucho antes de lo que hubiera deseado. Kara se volvió hacia Finn. Bueno, te dejo con lo tuyo. Mucha suerte, Finn. Dijo con una sonrisa. Finn le devolvió la sonrisa. Gracias, Kara, respondió. Finn se acercó y la abrazó por su amplio abdomen. Que tengas buenas noches. Kara puso una mano enorme en la espalda de Finn. Qué poco eres, pequeño. Después de que Kara se alejara, Finn se giró hacia la casa y respiró hondo. Luego caminó hacia la casa y abrió la puerta. Y vio a su madre parada justo frente a él. Finnegan Campbell, ¿dónde estabas? Antes de que Finn pudiera responder, su madre lo sujetó por los hombros. Sus ojos brillaron con una tenue luz azul durante unos segundos antes de volver a la normalidad. No hay signos de fatiga ni actividad cerebral anormal, el ritmo cardíaco es normal, la temperatura corporal es normal, deberías comerte un plátano o dos más tarde, una buena fuente de vitaminas B6 y C te vendría bien, ¿y por qué insistes en usar la vieja chaqueta de tu padre? Sé que la temperatura actual exige una prenda gruesa, pero tengo un abrigo de lana que te vendría bien. Antes de que pudiera continuar, Finn extendió la mano y con cuidado le quitó las manos de los hombros. Mamá, relájate, estoy bien. Solo estaba tomando un poco de aire fresco, no hay necesidad de preocuparse por nada. Finn amaba a su mamá más que a nada en el mundo, pero tener una IA dentro de un androide como mamá no siempre era tan agradable. ¿Quién lo hubiera pensado? Minerva Campbell era la líder de la isla de los fundadores, aunque Finn siempre la vio más como la deidad de la isla o la santa patrona de la humanidad por la forma en que la gente la adoraba. El cuerpo androide en el que estaba Minerva era su cuerpo de réplica personal, el único que estaba directamente controlado por ella. Los demás eran más como sonámbulos de su subconsciente. Finn se había acostumbrado a tener una isla llena de dobles de mamá, pero en realidad nunca le gustó. Sorpresa. El androide fue modelado a partir de cómo se veía Minerva Campbell antes de convertirse en una IA, tenía cabello dorado como el de Finn que le llegaba hasta los hombros, pero el cabello de Minerva era más grueso que el suave y sedoso cabello de Finn. Como todos los Minerva Bots, vestía una camisa naranja con una falda marrón debajo de una bata de laboratorio blanca. Llevaba un sombrero de oso polar blanco similar al de Finn, solo que solo cubría la parte superior de su cabeza como un pasador. Minerva también era una de las pocas personas en la isla que hablaba con acento. Finn le preguntó una vez por qué lo hacía y ella le dijo que era un asunto familiar. Finn escapó antes de que su madre pudiera darle otro sermón de 3 horas. Minerva miró a Finn con los ojos entrecerrados.
La seguridad de mi precioso bebé no es nada, Finnegan. Podrías haberte lastimado ahí fuera o, Dios no lo quiera, podrías haberte caído del acantilado. La próxima vez, ¿por qué no vas a la playa? Es mucho más seguro. Finn hizo todo lo posible por no poner los ojos en blanco. Sabía que un robot Minerva patrullaba la playa por seguridad. ¿Es tan malo querer estar solo con mis pensamientos de vez en cuando?, preguntó Finn al entrar. La casa era una copia exacta de la que tenían en la isla U cuando Finn era un bebé. Pequeña y acogedora, nada que llamara la atención, pero tampoco nada que desagradara. Suelos de madera, múltiples cuadros en las paredes, un sofá naranja al fondo junto a una ventana, y algunas lámparas y jarrones decoraban el interior. Minerva cerró la puerta y Finn se desplomó en el sofá. Minerva se acercó a Finn, que estaba recostado en el sofá, y lo miró con preocupación. Finn, cariño, ¿se trata de tu cumpleaños, que se acerca? Finn no respondió, pero eso le dio a su mamá la respuesta. Minerva se arrodilló y le puso una mano en la cabeza, frotándola con cariño. Finn, mi dulce bebé, cumples 18, deberías estar emocionado. Sé que convertirse en adulto puede dar un poco de miedo, pero eso no significa que... Finn la interrumpió. Eso no es todo, mamá, bueno, eso no es ni la mitad. Minerva miró a Finn un rato antes de sonreír y levantarse. ¿Qué tal si lo hablamos durante la cena?, preguntó. Finn miró a su madre, sonrió y asintió. Unos minutos después, Finn comía pasta sintetizada con un plato de plátano picado y un vaso de agua para acompañarlo. Minerva, como una IA en un androide, estaba sentada al otro lado de la mesa, escuchando la música clásica que sonaba en el altavoz de la esquina. Finn estaba terminando la pasta. Deberías intentar hacer un androide que pueda saborear cosas, mamá. Podrías disfrutar de la comida tanto como yo. Minerva le dedicó una sonrisa amable. Es más fácil decirlo que hacerlo, cariño. Sería muy difícil crear receptores gustativos a pesar de mi conocimiento previo del sentido del gusto. Incorporar el gusto a mi núcleo de conocimiento artificial requeriría algo más que una simple descripción. Pero supongo que podría consultarle la idea al Dr. Gross. Finn hizo todo lo posible por no hacer una mueca ante la mención de la número 2 de su madre, la doctora Gross. Número 2, Gross. Aparte de las pruebas que duraron medio día y las conferencias que duraron la otra mitad, Finn no tenía nada personal contra la principal experimentadora de la isla. Sin embargo, eso no significaba que Finn confiara en ella, o incluso que le agradara. La doctora Gross siempre le pareció a Finn del tipo científica loca, ella fue quien entrenó a los buscadores y colocó esos implantes cibernéticos en la cabeza de cada uno de ellos. Finn nunca estuvo de acuerdo con esos implantes, sabía que Gross podía controlar a los buscadores con ellos remotamente como un montón de robots sin mente. Finn decidió intentar que se los quitaran a los buscadores cuando llegara el momento. Sin mencionar que ella fue la que causó la pandemia, que mató a casi todos en la isla U. Afortunadamente, el virus fue contenido y eliminado, pero no antes de infectar a Minerva, obligándola a convertirse en una IA para salvar su vida. Todos conocían la historia. Como IA, Minerva y los androides que comandaba eran inmunes al virus, por lo que la mayoría de los demás ayudantes murieron rápidamente. Minerva y el Dr. Gross lograron evacuar a todos a la isla del fundador, incluido el bebé Finn, mientras eliminaban el virus con la fórmula antivirus del Dr. Gross. Con los líderes de la isla muertos por el virus, Minerva tomó el manto como líder de los humanos, lo cual la gente aceptó con gusto. Minerva perdonó al Dr. Gross por liberar accidentalmente un virus en la isla U y se convirtió en su número 2, aunque el resto de los isleños no estaban muy entusiasmados con el ascenso de Gross. Nadie fue lo suficientemente valiente como para expresar sus quejas abiertamente. La raza humana ha estado viviendo en la isla del fundador desde entonces, ya que Minerva y Gross consideraron demasiado arriesgado regresar a la isla U. Minerva juntó las manos, apagó la música a distancia y miró a Finn a los ojos. Finn, ¿quieres hablar de lo que te preocupa?, preguntó amablemente. Finn saboreó sus trozos de plátano con una expresión solemne, pensando en cómo responder. Cuando cumpla 18, empezaré los cursos y la formación para convertirme en ayudante, empezó. El comienzo del resto de mi vida empieza en 2 días. Minerva lo miró con curiosidad. Finn, ¿dices que no quieres ser ayudante? ¿Qué? Claro que no, mamá. Ser ayudante es todo lo que siempre he querido ser, respondió Finn. Pero, ¿no se ha sentido más como cuidar niños en algún momento? ¿Qué quieres decir, cariño? Finn suspiró.
Bueno, incluso antes de la pandemia, los humanos hemos estado bastante seguros gracias a nuestra tecnología, los buscadores, las leyes y, por supuesto, el enorme golem mecánico que hay en el océano. ¿No has sentido alguna vez que podrías haber hecho algo más, que podrías haber sido algo más? Quiero ser un ayudante, más que nada, y estoy a punto de hacerlo. Los ayudantes no son muy solicitados entre ustedes y sus androides. Los ayudantes de hoy en día ya ni siquiera hacen eso. Ojalá hubiera otro camino que tomar, uno que me llevara a convertirme en algo más. Finn cerró los ojos y respiró hondo después de soltar todo aquello. Cuando los abrió y miró a su madre, vio su rostro sonriente, lleno de calidez y orgullo. Finn, mi hermoso y dulce bebé, nunca deberías sentir que lo que haces no es suficiente. Su voz con acento estaba llena de amor y cariño. Toda la isla te adora, Finn. El esfuerzo que pones en cada tarea que se te pide, tu evidente altruismo y valentía, tu talento innegable tanto mental como físico. Estás destinado a ser un ayudante extraordinario y todos lo saben. Sin embargo, créeme, como te dice alguien que presenció un brote de virus que aniquiló a toda la población de una isla, un camino más sencillo hace un viaje más feliz. Minerva se inclinó sobre la mesa y tomó las manos de Finn entre las suyas. Y todo lo que siempre he deseado para ti es un viaje feliz. Finn miró a su madre un rato antes de devolverle la sonrisa. Gracias, mamá, lo necesitaba. Por eso estoy aquí, cariño. Soltó las manos de Finn y se recostó en la silla. Ya verás, te convertirás en ayudante certificada, te casarás, formarás una familia y vivirás una vida larga y feliz. Minerva se inclinó hacia adelante. Hablando de eso, necesito empezar a buscarte una chica guapa. Mamá. Por favor. Por el amor de los fundadores. ¡No! Finn casi sufre un infarto. Lo último que alguien quería era que su madre intentara emparejarlo con alguien. Cuando tu madre era la IA líder de la isla en la que vivías, eso solo empeoraba las cosas. Minerva se cruzó de brazos. Finnegan, es de mala educación interrumpir así a la gente, y ya me lo has hecho 3 veces esta noche. En cuanto a tus preocupaciones, tienes casi 18 años y nunca has tenido una cita en tu vida. Oh, Dios, ¿crees que tal vez tener una madre que literalmente tiene ojos por todos lados pueda influir en eso? Minerva ignoró el sarcasmo de Finn. Te has convertido en un joven muy guapo y en forma. Puede que no hayas notado que las chicas te miran y se ríen mientras caminas por la calle, pero yo sí. Eres lo único de lo que hablan, es una sorpresa que las chicas de tu edad no se peleen a muerte por ti. Esto provocó que Finn se sonrojara. ¿Y qué hay de esa chica que trabaja en la biblioteca con la que sueles charlar? ¿Sara? Sería una buena opción. El rubor de Finn se intensificó. ¿Sabes qué, mamá? Creo que me voy a ir a la cama ahora. Minerva suspiró. Muy bien, pero termina tu fruta y bebe tu agua. Por cierto, esta discusión está lejos de terminar. Por supuesto que sí, pensó Finn con tristeza. Tal vez tenga que considerar saltar del acantilado. Después de que se acabaron el plátano y el agua, Finn le dio las buenas noches a su mamá y se fue a su habitación. Casi había salido de la cocina cuando su mamá le habló. Estás planeando visitar a tu padre nuevamente mañana, ¿no? Finn se quedó paralizado. Mierda. No tenía sentido mentirle, así que se giró y miró a su madre. Sí, sí lo soy. Minerva se llevó la mano a la frente y dejó escapar un suspiro cansado, algo que no esperarías que hiciera un androide. Finn, sé que tienes buenas intenciones, pero sabes cuánto desapruebo tu insistencia en visitarlo. Preferiría que visitaras al guardián que a tu padre. Al menos el guardián es un buen ejemplo a seguir. No sonaba enfadada, solo triste y cansada, como siempre sonaba cuando el padre de Finn salía a relucir en una conversación. Lo cual, por suerte, no ocurría muy a menudo. Finn se sentía mal, pero una vez que cumpliera 18 años y empezara la escuela, visitaría a su padre con aún menos frecuencia. Sí, lo sé, mamá, pero a pesar de todo lo que pasó, sigue siendo mi padre. Minerva se levantó y caminó hacia su hijo. No te detendré, nunca lo hago, pero recuerda la regla. No creas ni una palabra de lo que dice. Ese es mi chico. Los dos sonrieron y se abrazaron. Te amo, mamá. Yo también te amo, Finn. En su habitación, Finn se estaba poniendo el pijama, se quitó el gorro y la camisa y se miró al espejo. Finn tuvo que admitir que la dieta saludable y los ejercicios que su madre le había recomendado habían dado buenos resultados con los años. Era delgado y musculoso, nada comparado con un buscador o un fanático de la salud isleña, pero aún así, Finn se encontró admirando su cuerpo en el espejo.
Su cabello dorado hasta los hombros y su cuerpo musculoso lo hacían sentir como un personaje de esos viejos cómics de la biblioteca, sobre todo el de la capa roja y el martillo. Ese pensamiento le dio una vuelta a Finn. Sabía que debía dejar de pensar así. No eres un superhéroe, Finn, pensó. No eres un aventurero, no eres un líder, eres el hijo de Minerva Campbell, eres un ayudante. Finn se puso el pijama rojo y se metió en la cama. Miró al techo y se prometió a sí mismo que dejaría de ir al mirador del acantilado, que se dedicaría a ser un ayudante de la isla y que nunca más volvería a soñar con aventuras. Cuando finalmente se quedó dormido, Finn soñó que era un mercenario manco que montaba un tigre en un campo de hierba y que un gran búho dorado y brillante lo perseguía ululando ruidosamente. Casi sonaba como si el búho estuviera tratando de advertirle. Capítulo 2: Tour por la isla. Minerva acababa de terminar de prepararle el desayuno a Finn cuando él salió de su habitación, frotándose los ojos para quitarse el sueño. «Buenos días, cariño», dijo su mamá al ver a Finn. «¿Cómo dormiste?» Finn bostezó fuerte y se sentó a comer. «No muy bien, la verdad. Tuve un sueño loco. Un búho dorado gigante intentaba comerme o algo así». Minerva adoptó una expresión de preocupación. Sus ojos se quedaron estáticos por un segundo antes de volver a la normalidad. Tu actividad cerebral se disparó durante la fase REM anoche. ¿Te sientes fatigada o mareada? ¿Podría prepararte un vaso de vitaminas? No, no te preocupes, mamá, estoy bien. Solo fue un mal sueño. Oye, espera. Finn dejó la salchicha que estaba a punto de comer y miró a su madre a los ojos. Por favor, dime que no me vigilas mientras duermo, mamá, qué escalofriante. Claro que no, Finn, nunca haría eso. Respeto tu privacidad. ¿En serio?, pensó Finn. Estoy bastante seguro de que mi teléfono tiene un chip rastreador. Pero te escaneo los signos vitales y la actividad interna en todo momento cuando estás en la casa. Está bien, eso está mejor, pero no es nada bueno. Finn miró a su madre con enojo antes de continuar con su desayuno. Minerva se sentó y le sonrió a su hijo. «Así que mañana es el gran día, ¿estás emocionado?», preguntó. Finn levantó la vista de su desayuno y se encogió de hombros. «Sí, supongo que sí». Minerva frunció el ceño. «Bueno, no pareces muy emocionada. Cumples 18, empiezas la escuela, tu ritmo cardíaco es estable y normal cuando debería latir 3 veces más rápido de lo normal». Finn se encogió de hombros de nuevo. «No veo por qué preocuparme demasiado, estoy a punto de hacer lo que siempre he estado destinado a hacer. Enloquecer no va a ayudar en nada». El ceño fruncido de Minerva se aligeró, pero no desapareció. «Deberías seguir pensando en cómo celebrarlo. Podríamos hacer que toda la isla te organice una fiesta si quieres». «No, mamá, no quiero darle mucha importancia a esto», le dijo Finn. «Solo quiero este último día para mí. Nada de exámenes, ni sermones, ni tonterías de hijo de la gran Minerva. Solo quiero que hoy sea el día de Finn». La mirada de Minerva se suavizó. «Está bien, ve y disfruta del día. Pero mañana celebraremos un poco antes de empezar tus clases». «¿Trato hecho?». «Trato hecho». Finn respondió con una sonrisa. Una vez que Finn terminó de desayunar, se duchó, se vistió y se cepilló los dientes, agarró la chaqueta vieja de su papá y se dirigió a la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera irse, su mamá lo detuvo. «Espera, cariño, mientras estás fuera quiero que devuelvas este libro a la biblioteca por mí», dijo, entregándole un libro que agarró del estante. Finn la miró con extrañeza. «Mamá, puedes acceder a toda la información de los registros de la biblioteca en segundos y descargar cualquier libro digitalmente en tu computadora. ¿Por qué querrías pedir prestado un libro de la biblioteca, cuando demonios lo pediste prestado?». Finn se calló al darse cuenta de lo que tramaba su madre. «¿Sabes, mamá? No creo que me acerque ni a la biblioteca. Probablemente termine yendo a esa marisquería, ya sabes, esa del este de la isla. Además, es la única marisquería de la isla, así que es difícil pasarla por alto. Toma el libro o estarás castigado». «Sí, mamá». Una vez que salió de la casa, Finn echó un vistazo al libro que le dio su madre. El título decía El florecimiento del amor. «Fiel guardián, mátame ahora», pensó Finn, pero mientras se alejaba no ocurrió nada. Las calles de la isla del fundador estaban llenas de gente que se dedicaba a sus vidas, caminando hacia sus trabajos, abriendo sus tiendas y puestos, yendo a tomar un café y desayunar en alguna de las cafeterías. Un hombre con overol y casco, que llevaba un desatascador grande, suspiró profundamente antes de abrir una de las alcantarillas y meterse dentro.
Todos los que pasaban junto a Finn lo saludaban con la mano, dándole los buenos días o agradeciéndole cualquier ayuda que les hubiera brindado. Finn siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Si uno de los Minerva Bots no se le adelantaba, Finn solía ayudar a cualquiera que tuviera un problema que resolver. Desde cargar cargas pesadas hasta arreglar cualquier equipo averiado. Cortesía del Dr. Gross y Minerva, que le habían enseñado tanto sobre tecnología, aunque a veces Finn necesitaba llamar a uno de los Minerva Bots para que lo ayudara a terminar el trabajo si la tarea le resultaba demasiado difícil. Finn también poseía cierta habilidad médica. Sabía cómo curar una fractura y qué medicina recomendar a un enfermo. Finn era muy querido por la gente de la isla. Todos ansiaban verlo triunfar junto a su madre. Nadie lo decía en voz alta, pero Finn sospechaba que la gente esperaba que Minerva reemplazara al Dr. Gross y lo pusiera como su número 2. No sería lo peor que podría pasar, pensó Finn al respecto. Finn pasó por la marisquería camino a la biblioteca. Finn se dio cuenta de que la mentira que intentó contarle a su madre estaba mal construida. El lugar se llamaba el Guantelete del Guardián, llamado así porque en realidad estaba hecho de un prototipo de mano de guardián y ha existido desde que su madre era niña. La historia contaba que un día, hace mucho tiempo, una mano enorme apareció en la orilla de la isla del fundador. La gente empezó a asustarse pensando que el guardián se estaba cayendo a pedazos, pero después de que algunos experimentadores le echaran un vistazo, llegaron a la conclusión de que era solo una vieja pieza del prototipo debido a su menor tamaño y mecánica anticuada. Los experimentadores estaban a punto de desecharlo, pero uno de los experimentadores menos experimentados tuvo otra idea. El experimentador trabajaba con la unidad de captura de vida marina comestible y dijo que quería convertir la mano gigante en un restaurante de mariscos. Hubo mucha discusión, pero como suele ocurrir, el padre del experimentador era uno de los líderes y logró que la mano gigante se convirtiera en un restaurante de mariscos, que el experimentador regentaba con éxito hasta el día de hoy. El Guantelete del Guardián era un restaurante de barra abierta, con varias mesas con sombrilla alrededor de una gran mano de metal verde y gris. Un gran rectángulo se había recortado de la muñeca de la mano, una encimera de madera se había colocado en el fondo del agujero rectangular y un gran rollo de papel recostado en la parte superior. Tras él se veían un montón de equipo y cocineros con sombreros de pescado. El viejo experimentador que dirigía el lugar se llamaba Yaku Joe, aunque ahora todos lo llaman el viejo Joe. Finn podía verlo afuera de su restaurante, dando órdenes a gritos a las camareras con sombreros de pescado que había contratado. Al ver a Finn, una gran sonrisa se dibujó en su rostro y le hizo señas para que se acercara. Finn se acercó al restaurante, intentando contener el rubor mientras las camareras le sonreían y se reían disimuladamente. «Finn, hijo mío, ¿qué tal?», exclamó el viejo Joe. Yaku Joe no era muy alto, una cabeza más bajo que Finn, pero el doble de ancho de hombros. Su cabeza calva estaba cubierta por un sombrero de tiburón azul. Junto con su gran barba negra, tenía una apariencia bastante feroz, pero su rostro arrugado y viejo siempre parecía sonreír. El delantal blanco que llevaba sobre una camisa gris y pantalones negros estaba horriblemente manchado. Finn le sonrió al anciano. «Va bien, señor Joe». Finn se dirigió a él formalmente por respeto, pero dudaba que a Joe le importara. «Disfruto del día, voy a devolver este libro». El viejo Joe soltó una carcajada. «Ja, ja, ja. ¿Intentas quitarte los nervios para mañana, eh?». Su voz sonaba como si hiciera gárgaras con agua salada. «¿Y esperas que la dulce Sara te ayude con eso? No te culpo, y lo estás haciendo bien, muchacho, no hay nada como el toque de una mujer para calmar los nervios de un hombre». La cara de Finn se iluminó como una luz roja y las camareras que estaban a su alrededor rieron aún más. «Solo estoy devolviendo un libro, señor Joe, y también», habló en voz baja para que no lo oyeran. «También voy a visitar a mi papá». Una mueca de preocupación se dibujó en el rostro del anciano. «Ah, Finn, sé que no tengo derecho a contarte tus cosas, pero eres un buen chico, estás a un día de ser un buen hombre. Deberías olvidar a ese inútil», dijo en voz baja. «Tal vez, pero es mi papá. No me parece bien abandonarlo de mi vida», respondió Finn. El viejo Joe dejó escapar un grito pesado. «Ah, Finn, que los fundadores te bendigan. Bien, chico, haz lo que tengas que hacer, pero antes de irte». Joe le quitó una bolsa a un tipo con sombrero de ardilla que acababa de recibir su pedido. «Toma esto», miró dentro de la bolsa. «Filete de calamares, por cuenta de la casa, muchacho». «Pero eso era mío». «Puedes, Steve». Steve se fue.
Finn tomó la bolsa, sintiéndose un poco mal por haberle robado la comida a Steve. Gracias, señor. Willow, que tenga un buen día, dijo antes de irse. Tú también, muchacho. Respondió Willow con un gesto. Adiós, Finn. Dijeron las chicas al unísono. Finn las saludó con la mano y se dio la vuelta antes de que volviera a sonrojarse. Tras caminar un rato, Finn llegó a la biblioteca. Se detuvo frente al edificio. Finn había estado allí más de 100 veces, pero aún así no pudo evitar admirar la gran estructura que tenía delante. La biblioteca de la isla del fundador fue uno de los primeros edificios construidos cuando los fundadores colonizaron la isla. El gran edificio de 2 plantas parecía un elegante juzgado, construido en piedra blanca, con grandes escalones que conducían entre 2 grandes columnas. La biblioteca estaba llena de cientos de años de historia y novelas de la isla, además de cualquier novela o documento histórico que los fundadores lograron salvar de la época anterior al apocalipsis, la desastrosa serie de acontecimientos que convirtió su patria original en un páramo yermo. La historia variaba según a quien le preguntaras, pero la moraleja era siempre la misma. La humanidad se destruyó a sí misma. Finn entró en el edificio con la bolsa de calamares en una mano y el libro en la otra. El interior de la biblioteca era todo un espectáculo. Estanterías de 3 metros a su izquierda y derecha, un largo escritorio de mármol en el centro, flanqueado por una escalera curva que conducía a la planta superior, donde había más estanterías. La biblioteca no estaba muy concurrida hoy. Algunas personas sentadas en una de las sillas, leían un libro o una revista. Un par de Minerva bots deambulaban por la planta superior e inferior, organizando libros y vigilando cualquier problema. Finn se acercó a recepción pensando, quizás no esté, quizás tenga el día libre hoy, o quizás esté atrás reorganizando algo, mierda. Ahí estaba. Sí, allí estaba, sentada detrás del escritorio, tecleando en la computadora. Sarah estaba tan absorta en su trabajo que ni siquiera notó que Finn se acercaba. Sarah Cornell llevaba un sombrero de búho negro y gris, aunque un mechón de su cabello rojo rubí sobresalía por debajo del sombrero y se extendía entre los cristales circulares de sus gafas. Llevaba una camisa de vestir verde lima que complementaba con un pantalón blanco. Muchos de los chicos de la isla pensaban que era bastante guapa, pero ninguno se atrevió a invitarla a salir. Los Cornell han sido los amos de la biblioteca durante siglos, una tradición para la que aparentemente los padres de Sarah la han estado preparando. Sarah encajaba bastante bien. Estudiosa y bastante culta, era una buena bibliotecaria. Finn tosió levemente para llamar la atención de Sarah. Sí, ¿en qué puedo ayudar, Finn? Exclamó al darse cuenta de con quién estaba hablando. Un ligero rubor se formó en sus mejillas pecosas. Hola, Sarah, ¿cómo estás? Preguntó Finn con una sonrisa, mientras un ligero rubor empezaba a formarse en su rostro. Va bien, va bien. Solo estoy haciendo, ya sabes, cosas de libros, respondió Sarah con torpeza. Me alegra saberlo. Tengo un libro para devolver. Finn sonaba tan incómodo como Sarah. Sarah le quitó el libro a Finn, miró el título y su rubor se intensificó. Mi mamá lo tomó prestado. Quería que lo devolviera, dijo Finn rápidamente, y su rostro también se puso más rojo. Toda la isla los apoyaba, Minerva y los Cornell incluidos, y Finn y Sarah lo sabían. Bueno, entonces, rellenaré el formulario de devolución del libro. Sarah se volvió hacia la computadora y empezó a escribir. A ver, El florecimiento del amor, escrito por Sonja Higgins, aquí dice que tu madre lo tomó prestado anoche. ¿En serio tomó prestado un libro en mitad de la noche, mientras yo dormía solo para conseguirme una cita? Sí, eso suena bastante bien, pensó Finn. Una Minerva bot se acercó cuando Sarah terminó el formulario y tomó el libro para devolverlo a su lugar en los estantes. Finn podría jurar que vio sus ojos apuntando hacia Sarah cuando lo miró. Finn se rascó la nuca. Gracias, Sarah. Mejor me voy, hoy voy a visitar a mi papá. Sarah frunció el ceño. ¿Todavía vas a verlo? Me sorprende que aún te molestes con ese tipo. Él es mi padre, Sarah. ¿Qué clase de persona sería si lo eliminara de mi vida? Algunos dirían que es inteligente. ¿Qué dices? Sarah suspiró y miró a Finn. Digo que eres demasiado dulce para tu propio bien, respondió con una sonrisa. Finn se frotó la nuca de nuevo y soltó una risita nerviosa. Vaya, gracias, Sarah, mejor me voy. Finn se dio la vuelta y empezó a alejarse. Finn, espera. Finn se quedó paralizado y luego se dio la vuelta. Sarah estaba de pie y se frotaba las manos nerviosamente. Tengo algo que quería regalarte por tu cumpleaños.
Iba a esperar hasta mañana, pero ya que estás aquí, Sarah metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de oro. Es un artefacto antiguo, de antes del apocalipsis. Supongo que solía ser una moneda. Los registros mencionan el uso de monedas de plata, pero nada sobre el oro. Quizás eso solo significa que valía más. Sarah le ofreció la moneda. Finn miró la moneda. Sarah, no pude, adelante, tómalo, Finn. Lo he perdido más de 100 veces, así que pensé que estaría más seguro contigo de todos modos. Finn dudó un momento y luego tomó la moneda de la mano de Sarah. Examinó la moneda de oro. En una cara estaban grabados una mujer y su bebé, y en la otra, un pájaro volando. Gracias, Sarah, dijo Finn con una sonrisa. Sarah lo miró fijamente un rato, golpeando sus dedos ansiosamente. Luego se inclinó sobre el escritorio y le dio un beso en la mejilla a Finn. Ambos se quedaron allí parados un rato, como procesando lo que acababa de pasar. Entonces Finn se aclaró la garganta. Tengo que irme. Adiós, Sarah, dijo antes de guardar la moneda en el bolsillo y alejarse. Adiós, Finn, respondió Sarah suavemente. Ninguno de los dos notó al robot Minerva asomándose desde detrás de uno de los estantes, con una sonrisa en su rostro. Finn iba de camino a ver a su padre, pensando en lo ocurrido en la biblioteca. Finn siempre había valorado su amistad con Sarah, desde pequeños. A decir verdad, Sarah era la mejor amiga de Finn en la isla, y viceversa. Pero Finn nunca sintió lo mismo por ella. Si no es ella, ¿quién? Fue la conclusión a la que finalmente llegó. Pensar en ello lo deprimió un poco. Su carrera ya estaba hecha piedra, le parecía mal que su vida amorosa fuera igual. Finn decidió intentar dejar de pensar en ello. Vio a un par de niños pequeños jugando más adelante. Parecían un hermano y una hermana. Finn se detuvo a observarlos, pensando que eso le ayudaría a olvidarse de Sarah. La chica blandió un palo hacia su hermano, golpeándolo en la cabeza. Raúl, soy Marceline la cazavampiros. Te destruiré, monstruo chupasangre. El niño se frotó la cabeza. Rayos. ¿Por qué nunca puedo ser Marceline? La niña se puso las manos en las caderas. Marceline era una niña. ¿No lo sabes?, respondió el niño. Los dos comenzaron a discutir, y Finn se rió entre dientes antes de irse. Marceline la cazavampiros, un cuento favorito de los padres para contarles a sus hijos por la noche. Según el viejo cuento, mientras los supervivientes del apocalipsis escapaban del mundo infestado de mutantes y monstruos en su nave, un ángel llamado Marceline descendió de lo alto para protegerlos de una horda de vampiros. La historia fue contada de forma diferente por algunas personas. Una versión de la historia decía que Marceline era un demonio que los supervivientes invocaron para protegerlos. Otra versión incluso decía que Marceline les cantó una canción de cuna a los vampiros y que los supervivientes se escabulleron mientras los monstruos dormían. A Finn no le gustó mucho la vieja historia, la mayoría de los niños dejaron de creerla cuando crecieron. Estoy aquí para visitar al recluso Martin Mertens, respondió Finn. Los ojos del androide brillaron con una luz azul antes de volver a la normalidad. Escaneo completo, no se encontraron peligros en la persona. Sujeto Finnegan Campbell. Esperábamos su llegada. Por aquí, por favor. El robot Minerva abrió la puerta y Finn entró tras él. Dentro del edificio, las paredes, el techo y el suelo eran de un blanco almidonado. Luces fluorescentes iluminaban el lugar. Un par de buscadores montaban guardia frente a varios tramos de escaleras que descendían. El robot Minerva lo condujo por un tramo y los buscadores lo siguieron. Al llegar al final, continuaron por el pasillo del sótano, pasando por celdas vacías y llenas. Los reclusos intentaron convencer a Finn para que los liberara. Oye chico, no pertenezco aquí, te lo juro. Me tendieron una trampa. Mira, Finn, ¿no puedes hablar con tu mamá para que me dé otra oportunidad? Juro que no volveré a robar, pero no me hagas pasar por un programa de reeducación. Solo quería ver cómo era el mundo exterior. ¿Es realmente tan malo? Esto continuó hasta que llegaron al final del pasillo. En la celda del fondo, estaba sentado el padre de Finn. Finn sabía cómo había acabado Martin allí. Su madre se lo contó por Finn cuando tenía 12 años. Antes de que Minerva lo conociera, Martin Mertens era un jugador y estafador que se dedicaba a desenmascarar a los ocultos, tras prometerles una salida segura de las islas. Martin les pedía a los ocultos que le pagaran por adelantado, les decía dónde estar y a qué hora, y luego llamaba a las autoridades, lo que le granjeaba una recompensa y una buena reputación. Pero finalmente, Martin acabó siendo arrestado, después de que un astuto oculto insistiera en que lo acompañara al lugar de la fuga.
Martín intentó escapar, pero terminó con 2 piernas rotas y fue paciente de la ayudante Minerva. Después de un tiempo, la peculiar pareja se enamoró, se casó y tuvo un bebé. Y fueron felices, durante unos meses. Algunos de los ocultos, una anciana y 2 de sus matones, lograron localizar a Martín para vengarse. Sin embargo, Martín logró convencerlos de que sabía exactamente cómo salir de la isla y superar al guardián. El as en la manga de Martín resultó ser el bebé Finn, pues creía que el guardián no atacaría si lo tenían con ellos. Así que Martín y el bebé Finn, junto con la anciana y sus matones, subieron a una vieja lancha motora destartalada e intentaron escapar. Las cosas se complicaron casi de inmediato. El poderoso guardián emergió del mar y golpeó el bote con el puño. Para entonces, los buscadores se habían percatado de que los ocultos intentaban escapar, y Minerva, al darse cuenta de que Martín y Finn se habían ido, corrió a la playa junto a los buscadores y vio cómo el guardián azotaba el bote con el puño. Casi se desgarra la auxiliar al verlo todo. Cayó de rodillas después de que el guardián se hundiera bajo las olas, rezando por un milagro. Y para sorpresa de todos, el bebé Finn apareció en la orilla, flotando en un trozo de bote roto, riendo alegremente al ver a su madre. Minerva, rebosante de alegría al ver que su bebé había sobrevivido, lo alzó en brazos y lo abrazó con fuerza, con lágrimas brotando de sus ojos como facetas entreabiertas. Poco después de que Minerva se reuniera con su bebé, Martín apareció en la orilla escupiendo agua de mar y tosiendo a algunos peces. El viejo Millou le contó una vez a Finn que hicieron falta 3 buscadores para separar a Minerva de Martín después de que ésta le entregara al bebé Finn a cara y se abalanzara sobre él, golpeándolo hasta dejarlo hecho papilla, lanzándole tantas maldiciones como puñetazos. Martín fue encerrado en las celdas de detención. La anciana y sus matones fueron dados por muertos. Martín habría sido puesto en reeducación, pero por alguna razón, Minerva convenció a las autoridades para que simplemente lo dejaran pasar el resto de su vida en las celdas de detención. Quizás Minerva no tenía la fuerza para ver a su exmarido sometido a reeducación, quizás pensó que vivir el resto de su vida en una celda era más cruel. Finn nunca tuvo el valor de preguntar. Pero allí permaneció Martín, confinado en una celda hasta el final de sus días. El hombre no había envejecido bien, como era de esperar de alguien que vivía en una celda. Su larga barba rubia oscura estaba sucia y descuidada, su calva y arrugada no lucía sombrero. Martín era uno de los pocos isleños que no seguía la moda. El hombre regordete vestía un traje de una pieza a rayas blancas y negras que lo identificaba como prisionero. Martín estaba sentado en su cama, silbando para sí mismo. Al ver a Finn, se puso de pie de un salto y una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Finn, hijo mío, qué bueno verte. Te juro que te haces un poco más grande cada vez que vienes de visita. ¿Aún llevas mi vieja chaqueta, eh? Debo decir que te queda mejor que a mí. ¿Cómo has estado, hijo? Ver al robot Minerva pareció incomodar a Martín, así que Finn le pidió que esperara al otro lado del pasillo. El androide se fue y también los buscadores, no sin antes mirarlo con malos ojos. Finn le sonrió a su padre. Oye, papá, espero que estés cómodo aquí. Sí, no es tan malo como parece aquí. Uno se acostumbra a la incomodidad de la cama y se ve bien por la ventana. Finn miró hacia la pequeña ventana. Estaba demasiado alta para ver nada. Martín se frotó la nuca. Hijo, ¿cómo está tu mamá? Me imagino que ha estado bastante ocupada y productiva. Suponiendo que ser la jefa computarizada de la isla le daría a alguien como ella un gran impulso. Mamá está bien, respondió Finn. Todavía no le gusta que vaya a visitarte. Sí, eso suena bastante bien, muchacho. Puedo decir por experiencia que no hay peor furia que la de una esposa enojada. No creo que así sea el dicho, papá, pero sí, supongo que tienes razón. Finn llevaba años visitando a su padre y había llegado a escuchar su infame don de gentes. Cada palabra que Martín pronunciaba lo hacía parecer cada vez más un tipo amable con el que siempre se podía contar, cuando en realidad te robaría a ciegas y se largaría si tuviera la oportunidad. Minerva se aseguró de que su hijo no se pareciera en nada a su padre, cambiándole el nombre de Finn Mertens a Finn Campbell y leyéndole historias de héroes que protegían a los débiles e indefensos, y contándole cómo los héroes hacían del mundo un lugar mejor. Los esfuerzos de Minerva dieron sus frutos, pero Finn heredó el don de gentes de Martín y pronto aprendió lo persuasivo que podía ser. Pero Finn nunca usó ese don como su padre, solo lo usó para el bien, ayudando a 2 personas que estaban a punto de arrancarse la cabeza mutuamente a llegar a un acuerdo, convenciendo a un imbécil avaricioso de compartir con los menos afortunados, ese tipo de cosas.
Finn intentó seguir la conversación. Papá, mañana cumplo 18 años. ¿En serio? Exclamó Martín, ¿cómo pasa el tiempo? Te habría comprado algo, pero no puedo salir a correr y comprarte algo. Está bien, papá, pero el problema es que, cuando empiece la escuela mañana, no podré visitarte tan a menudo, o tal vez no siempre. Puede que esta sea la última vez que te vea. El rostro de Martín era indescifrable. Miró a Finn un rato antes de bajar la vista. Caramba, Finn, eso, bueno, probablemente sea lo mejor. Deberías pensar en tu futuro y no en mí. Pero quiero que sepas, Finn, que estoy orgulloso de ti, hijo. Esto sorprendió a Finn. Su padre parecía sincero, no pudo detectar ni un rastro de su elocuencia. Gracias, papá, eso significa mucho para mí, ¿sabes? Cuando llegue a casa, podría intentar hablar con mamá para que te libere. Ni lo intentes, Finn. Solo enojarás a tu mamá y te meterás en problemas. La respuesta de Martín sorprendió aún más a Finn. Pero, oye, ánimo, hijo, vas camino de convertirte en un ayudante, igual que tu mamá. Y oye, nunca se sabe, quizás salga de aquí algún día. Finn asintió. Sí, supongo que sí. Miró la hora en su teléfono. Oye, papá, debería irme. Ya casi queda poco. Aguanta, y quiero que sepas que te deseo lo mejor, dijo antes de entregarle la bolsa de calamares. Martín tomó la bolsa y le sonrió a su hijo. Sí, mañana tienes un día ajetreado. Disfruta de tu último día de vida sencilla. Aquí estaré si me necesitas. Como siempre. Finn le devolvió la sonrisa a su padre. Adiós, papá, dijo antes de irse. Martín observó mientras Finn se alejaba. Nunca se sabe, murmuró para sí mismo. Capítulo 3. Un ligero cambio de escenario. Una vez que Finn salió de las celdas, caminó hacia la playa. Al llegar, se sentó en una roca y contempló el mar. Sorprendentemente, no había ningún robot Minerva ni ningún buscador patrullando la playa, así que Finn tenía el lugar para él solo. Cerró los ojos y respiró hondo. Mañana, pensó. Mañana comienza el resto de mi vida. Finn intentó centrarse en lo positivo. Iba a empezar sus estudios para convertirse en ayudante. Se convertiría en lo que siempre había soñado. Y, sin embargo, mirando al mar, Finn no podía evitar tener dudas. Finn deseaba, por encima de todo, ayudar a la gente de la isla del fundador, pero sentía que no podría hacer nada por ellos. La vida en la isla era lo más segura posible. Probablemente acabaría ayudando a enfermos con resfriados y a ancianos a cruzar la calle. Lo más productivo que Finn se imaginaba haciendo era curar las fracturas de un líder y enviarlo a reeducación, como se conocieron sus padres. Tal vez así conozca a mi futura esposa, pensó Finn. Sin embargo, ese pensamiento le hizo pensar en Sarah y su confesión tácita. Su mano tocó la moneda que ella le dio, aún en su bolsillo. Finn no tenía ni idea de qué hacer con Sarah. Le gustaba, pero nunca había considerado salir con ella. Finn sabía que su madre le diría que se lanzara. Conociéndola, probablemente pondría uno si no. Quizás mamá tenga razón, Sarah es de las mejores de la isla. Mamá probablemente solo quiere asegurarse de que me toque una buena. Ese pensamiento hizo que Finn pensara en su padre, probablemente no lo volvería a ver en mucho tiempo. Finn no estaba del todo seguro de qué pensar al respecto, el hombre casi hizo que lo mataran cuando era un bebé y Finn creció sin ninguna figura paterna. Pero aún así, Finn no veía razón para odiar a Martín, tal vez algún día intentaría liberar a su padre. Pensándolo bien, había algunas cosas que Finn pensó que podría intentar hacer en el futuro. Podría intentar que las otras islas fueran recolonizadas, la isla Uba aún tenía un montón de equipo y edificios que quedaban de antes de que se fueran los sobrevivientes de la pandemia. La isla de regreso a la naturaleza era prometedora, aunque por lo que su madre le había contado a Finn, el lugar tenía tormentas locas y severas que lo cubrían todos los días desde el fallido experimento de control del clima. Todos los experimentadores del proyecto fueron dados por muertos. Luego estaba la isla que la madre de Finn había llamado Isla de la Mejor Realidad, al menos todavía había gente en esa isla. Pero según lo que el Dr. Gross le había dicho a Finn, se necesitarían meses de fisioterapia, y posiblemente años de hipnoterapia, para preparar a esas personas para el mundo real si tuvieran que abandonar sus cápsulas de realidad alternativa. Convencer a mamá de que siquiera considere algo de eso va a ser extremadamente difícil, pensó Finn con tristeza. Suspiró y continuó mirando el mar y escuchando el sonido de las olas. Hola Finn. Finn se dio la vuelta y vio a Kara caminando hacia él, junto a ella caminaba uno de los ayudantes. Finn sonrió. Hola Kara, hola ayudante Grover.
El ayudante que Finn reconoció como el ayudante T. Grover le sonrió. El ayudante Grover era un ayudante anciano, rozando los 80, pero aún un ayudante respetado a quien el padre tiempo aún no podía incapacitar. El rostro bronceado, bigotudo y arrugado del anciano no parecía tan viejo, pero sus ojos brillaban con la sabiduría de la edad. Vestía la misma bata blanca y el mismo gorro de oso polar blanco que usaba la madre de Finn, el uniforme estándar de los ayudantes, sobre una sencilla camisa y pantalones marrones. El ayudante Grover fue, de hecho, el mentor de Minerva cuando empezó la escuela. Desde entonces, ambos compartían un vínculo. Finn, querido, ¿cómo estás? ¿Disfrutando de la vista? Su voz era profunda, pero cálida y amable. Finn le sonrió al anciano. Estoy bien, señor, solo intento quitarme los nervios. Grover soltó una risita. Sí, me lo imagino. Todavía recuerdo lo nervioso que estaba cuando empecé la escuela. Tu madre era igual, ¿sabes? Es natural, Finnegan. Finn se frotó el brazo nerviosamente. Es más que eso realmente, ayudante Grover, dijo. Ah. Grover y Kara se miraron con cierta preocupación. Grover se sentó junto a Finn en la roca y Kara se acercó. ¿Te importa hablar de eso? Preguntó el anciano. Bueno, ayudante Grover, Finn miró la arena. Supongo que antes las cosas eran diferentes, pero ¿alguna vez sientes que lo que haces ahora no aporta mucho? Grover parecía confundido. ¿Qué quieres decir con eso, Finn? Sin ánimo de ofender, ayudante Grover, es solo que, me preocupa no poder ayudar a la isla del fundador tanto como podría. Me preocupa no poder darlo todo a la gente, cuando realmente podría contribuir con todo mi esfuerzo. Grover lo miró un momento y luego soltó una risita. Claro, se dijo a sí mismo negando con la cabeza. Kara también sonreía. Ahora fue el turno de Finn de parecer confundido. ¿Qué? Preguntó. Grover y Kara le dedicaron una cálida sonrisa. Finn, muchacho, comenzó Grover, el solo hecho de que estés tan preocupado por el bien que podrás hacer me da la impresión de que estás destinado a la grandeza. Grover miró hacia el océano. Lo admito, desde que Minerva se convirtió en IA y tomó el control de la isla, mi trabajo ha sido mucho menos productivo. Sin embargo, no me arrepiento de esta vida que elegí. Ser un ayudante ha sido un honor, y lo sigue siendo. Grover miró a Finn y le preguntó, ¿sabías que una vez me pidieron que fuera uno de los líderes? Finn y Kara quedaron sorprendidos por esto. Sí, es cierto. El líder Samuel se jubilaba, así que un nuevo líder necesitaba ocupar el puesto vacante. Me nominaron algunos líderes y conté con el apoyo de casi todos en la isla Ub y la isla del fundador. Pero rechacé la oferta. Finn miró a Grover con incredulidad. ¿Por qué rechazaste ser líder? Imagínate todo lo bueno que podrías haber hecho con ese puesto. El ayudante Grover volvió a mirar el mar. Sí, a día de hoy, me sigo preguntando, ¿qué habría pasado si hubiera aceptado el trabajo? Bueno, dado que todos los líderes están muertos, parece que me salvé de un buen momento. Sin embargo, rechacé la oferta porque estaba contento con mi vida. No necesitaba un ascenso. Hacía un buen trabajo como ayudante. Algunos podrían haberme llamado cobarde, pero yo digo que era feliz y no necesitaba un cambio de ritmo. Grover miró a Finn una vez más. Finn, la clave para vivir una vida feliz y productiva es saber y aceptar quién eres y dónde te encuentras en este mundo. Soy un ayudante, uno muy bueno, que ama su trabajo. Tengo una esposa a la que amo con todo mi corazón y he criado a 2 hijos de los que no podría estar más orgulloso. Acabas de cumplir 18, Finn, tienes el resto de tu vida por delante. E incluso si terminas con un aburrido trabajo de oficina, seguirás viviendo en una isla paradisíaca, y tendrás un hogar encantador y una familia a la que regresar cada día. Me parece el estilo de vida ideal. Finn miró fijamente a Grover el ayudante un rato antes de volver la vista al horizonte. Tras un breve momento de reflexión, volvió a mirar a Grover con una sonrisa. Gracias ayudante Grover, eso me ayudó mucho. Grover soltó otra risita. Es mi trabajo, querido muchacho. Se oyó una vibración y el anciano sacó su teléfono. Ay, vaya, llego tarde a cenar. Un consejo para cuando estés casado, Finn, nunca llegues tarde a nada. No importa la excusa, solo conseguirás fastidiar aún más a tu mujer. El anciano se levantó y miró la puesta de sol. El tiempo parece acelerarse cada año, y yo tengo 80, murmuró para sí mismo. Grover miró a Finn. Bueno, supongo que nos vemos luego, Finn, y si no nos vemos mañana, feliz cumpleaños. Gracias ayudante Grover. Grover se volvió hacia Kara. Buscadora Kara.
ayudante Grover, respondió con una ligera inclinación de cabeza. Y con eso, Grover se marchó. Kara le puso una mano en el hombro a Finn. El viejo tiene razón, pequeño, tienes que dejar de preocuparte por no poder hacer lo suficiente. Vive tu vida, así de fácil. Finn miró a su hermana y le dijo, sí, supongo que tienes razón. Kara parecía a punto de decir algo más, pero entonces giró la cabeza, como si hubiera oído algo. Sus ojos se iluminaron con una tenue luz blanca por un segundo y frunció el ceño. Hay problemas al otro lado de la isla, un grupo de Eaters intenta escapar en un viejo submarino. Finn, tengo que irme, hablamos luego. Kara intentó irse, pero Finn la detuvo antes de que pudiera. Kara, espera. Hay algo que quería contarte. Está bien, pero intenta hacerlo rápido, Finn. Finn jugueteó con los dedos. Sé que no es asunto mío, pero creo que deberías ir a ver a Frieda. Finn había ocultado la idea por un tiempo, pero la sorprendente mención de la actividad de Hitler la reavivó. Kara pareció desconcertada. Finn, mira, sé que ha pasado mucho tiempo y que no se llevaban muy bien. Pero aún así, ir a ver a Frieda podría ayudarte a cerrar el tema. Y quién sabe, tal vez incluso puedan volver a ser amigos. La buscadora miró al suelo arenoso con una expresión de dolor. Sin embargo, logró recomponerse y volvió a mirar a Finn. Tengo que irme, nos vemos luego, Finn, dijo Kara antes de salir corriendo. Finn dejó escapar un suspiro, vale la pena intentarlo, pensó para sí mismo. Finn miró en la dirección en la que Kara había corrido, vaya, espero que ninguno de los Eaters salga herido, aún así, tengo que animar a mi equipo local. Finn volvió a mirar la puesta de sol en el océano, sabía cómo iría abajo, de la misma manera que siempre iba abajo. Los buscadores atrapaban a los Eaters cada vez, hasta ahora ni una sola persona había escapado de los buscadores y el guardián en la historia de la isla. Los Eaters eran atrapados cada vez, si sobrevivían al guardián, luego eran puestos en reeducación. Finn nunca aprendió exactamente cómo funcionaba la reeducación, nunca tuvo el coraje de siquiera preguntar qué les hacían a los Eaters. Después de la pandemia, la mayoría de la gente había asumido que la actividad de los Eaters disminuiría considerablemente. Sin embargo, al estar confinados en una isla, la actividad de los Eaters en realidad aumentó. Aunque habían pasado 2 años desde que algún Eater había intentado escapar, el Dr. Gross todavía tenía a los buscadores en alerta máxima. Finn observó cómo el sol se ponía lentamente tras el mar, llenando el océano y el cielo de hermosos colores. Kara y el ayudante Grover tienen razón, se dijo Finn. Tengo una buena vida, no hay nada de qué quejarse. Debería aceptarlo y seguir adelante. Quizás incluso invite a salir a Sarah, añadió mentalmente. Finn escuchó un par de pasos pesados que venían detrás de él, pasos que solo podían pertenecer a un buscador. Finn solo suspiró, ni siquiera se molestó en darse la vuelta. Mira, Kara, lamento lo de antes, solo intentaba ayudar. Al no obtener respuesta, intentó otra cosa. ¿Y cómo fue lo de Eater? Debió de ser rápido, solo te fuiste por... Finn sintió un golpe en la cabeza y luego todo se oscureció. Martín tiró de la cadena y observó cómo el agua se arremolinaba, y luego lo hizo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Lo que no daría por un televisor, una radio o algo así, lo que fuera, se dijo a sí mismo, la única persona con la que tenía que hablar. Martín oyó pasos, se giró hacia los barrotes de su celda y vio a uno de los buscadores. El del sombrero de rinoceronte, el doble de grande que Martín y 10 veces más musculoso. Para allá, dijo. Es un desperdicio de agua. Martín le sonrió al gran buscador. ¿Un ambientalista, eh? Lo respeto. Pero no me hagas caso, grandullón, ni siquiera tengo una revista para leer aquí. ¿Estás aquí por tus propias fechorías?, respondió el buscador frunciendo el ceño. Martín se encogió de hombros. Cada pequeña cosa que hacemos determina dónde terminamos en la vida. Terminé aquí, sí, pero hice muchas cosas en el pasado. Puede que algún día salga de esta prisión, nunca se sabe. Le dio al buscador una sonrisa. El buscador entrecerró los ojos al ver al hombre barbudo y se inclinó un poco hacia adelante. Pasarás el resto de tu vida en esta celda, sucio, codicioso, inútil. Antes de que pudiera terminar, el cuerpo del buscador se iluminó con electricidad. El hombretón cayó al suelo con un golpe seco, revelando a Steve, con el sombrero de ardilla, vestido con un mono negro y una potente vara aturdidora. Mientras el buscador estaba en el suelo, Steve se agachó rápidamente y se quitó el sombrero de rinoceronte, dejando al descubierto su implante. Steve sacó un pequeño control remoto rectangular y lo acercó al implante.
Presionó algunos botones y el dispositivo portátil emitió un leve sonido estático. Steve se levantó y miró a Martín. Eso debería mantenerlo abajo un rato, el buscador de arriba también está fuera. Steve presionó algunos botones más en su control remoto y lo movió de un lado a otro sobre su cabeza, frente a la celda. El control remoto sonó como una bomba a punto de explotar, pero en lugar de una explosión, la celda de Martín se abrió. Martín Mertens salió de la celda en la que había pasado casi 18 años y miró al buscador inconsciente. Nunca se sabe. Kara corrió tan rápido como pudo al sitio de Ider, con su resistencia mejorada llegaría en un instante. Kara intentó sacarse las palabras de Finn de la cabeza mientras corría, lo odiaba, pero Kara sabía que el pequeño tenía razón. Cuando Frieda fue enviada a reeducación, Kara ni siquiera intentó visitarla, ni siquiera buscarla después de que la liberaran. Frieda había sido la mejor amiga de Kara, crecieron juntas, hicieron casi todo juntas. Pero todo cambió cuando el Dr. Gross sorprendió a Frieda con las manos en la masa intentando salir de la isla. Kara aún podía oír a Frieda llorando, rogándole ayuda, antes de destrozar la nave de Frieda mientras observaba. Frieda había trabajado mucho en esa vieja cosa, Kara aún podía recordarla sollozando en su hombro mientras se la llevaba a reeducación. Ni siquiera le dije que lo sentía. Kara se recompuso. Había llegado. Un gran grupo de buscadores se había reunido a la entrada de una cueva. Con ellos estaban el Dr. Gross e incluso Minerva. La doctora Gross parecía un jefe de nivel en un videojuego. Antes de la pandemia, parecía un poco más humana, pero ahora su moicano azul y sus costados rapados, junto con el metal que cubría la mayor parte del lado izquierdo de su rostro, le daban un aspecto un tanto desquiciado. Vestía una camiseta verde sin mangas con pantalones cortos verde oscuro, dejando al descubierto brazos y piernas visiblemente compuestos de diferentes partes. Kara había visto casi todo lo que esas partes podían hacer. Sabía que la doctora Gross era realmente peligrosa. Era la navaja suiza andante definitiva. Era fácil entender por qué todos le tenían tanto miedo. Cuando la doctora Gross vio a Kara, sonrió. Kara Strong, qué amable de tu parte acompañarnos. Estábamos a punto de empezar sin ti. Antes de que Kara pudiera responder, Minerva se acercó a ella. ¿Está bien, Finn? Intenté llamarlo, pero no contestó. Kara se volvió hacia Minerva. Está en la playa viendo el atardecer. El ayudante Grover le habló y ahora Finn solo intenta relajarse. Al enterarse de que su antiguo mentor había hablado con su hijo, Minerva se tranquilizó un poco. Luego se volvió hacia el Dr. Gross. ¿Están listos sus buscadores? La doctora Gross asintió. Solo dales la orden. Se giró hacia Kara. Forma con los demás, tú liderarás al grupo. Sí, Dr. Gross. Una vez que Kara estuvo en formación, Minerva avanzó y se enfrentó al grupo. Atención, buscadores, mientras hablamos, un grupo de ocultos intenta salir de la isla. Esta cueva conduce a un lago subterráneo conectado al océano por una serie de túneles submarinos. Los ocultos pretenden salir en un submarino antiguo, a través de los túneles y hacia el mar. Por su propia seguridad, deben capturar a todos los ocultos y traerlos para su reeducación. Minerva levantó la mano. Buscadores, la bajó, adelante. Los buscadores, liderados por Kara, entraron corriendo en la cueva. Sonaba como una manada de rinocerontes embistiendo. Minerva y el Dr. Gross entraron tranquilamente a la cueva uno al lado del otro, completamente confiados en la capacidad del buscador para manejar la situación. El Dr. Gross inició una conversación. Parece que el pequeño Finnegan está un poco nervioso por lo de mañana. Minerva sonrió, sí es natural, recuerdo cuando comencé la escuela, era un desastre, dijo con una risita. ¿Sabes, Minerva? Podría ponerle un implante rápido en el cerebro a Finn y eliminar cualquier ansiedad que pueda tener. La forma en que lo dijo el Dr. Gross sonó tan casual como una inyección de vitaminas. Minerva se volvió hacia su número 2 con una mirada vacía en su rostro androide. Dr. Gross, ya lo hemos discutido. Nunca debe instalar ninguna pieza biónica o cibernética en el cuerpo de Finn, dijo con un tono que la declaraba categórica. El Dr. Gross adoptó una expresión de pánico antes de volver al sendero. Sí, Minerva. Caminaron en silencio un rato antes de que Minerva volviera a hablar. Sarah le dio un beso a Finn hoy. El Dr. Gross volvió a mirar a Minerva. Sarah Cornell. ¿En serio? Minerva asintió, con aspecto bastante satisfecho. MMMHMM. Para su cumpleaños, Sarah le regaló a Finn una moneda de oro antigua y un beso en la mejilla. Ojalá ese chico por fin se animara a invitarla a tomar un café o algo así.
El Dr. Gross rió entre dientes. Esa pistola es una carga completa y sin percutor. A ninguna chica le gusta que la hagan esperar. Recuerdo mi primera cita, tenía 16 años, intentando llamar la atención de Laurence Finch, terminó Minerva. Sí, lo recuerdo. Era atractivo, pero un completo idiota. Oye, él era sexy, tonto pero sexy, y me estaba cansando de coquetear con él y no obtener resultados. ¿Entonces te rendiste? Le preguntó Minerva a Gross. No, lo acorralé un día y le exigí una cita. Terminamos yendo a la alcoba de la playa en el lado este. ¿Cómo te fue? ¡Qué horror! El tipo tuvo el descaro de intentar batear conmigo en tercera base, así que le rompí la nariz, le di una patada en la ingle y nunca más volvimos a hablar. ¡Oh Dios! Sí, me diste una lección sobre salir con un chico solo por su físico. ¿Y tú? Antes de casarte con un vago, ¿cómo era tu experiencia con las citas? Preguntó Gross. Minerva apartó la mirada. Bueno, empezó, en realidad, no existe. El Dr. Gross se rió. Y pensar que le estás dando un mal momento a Finn por no tener novia todavía. Minerva miró fijamente al Dr. Gross. Intento asegurarme de que Finn tenga una buena, no yo. Sarah Cornell es la mejor candidata para el puesto, así que me aseguraré de que se reúnan, aunque tenga que encerrarlos juntos en una habitación. El Dr. Gross simplemente se encogió de hombros y dijo, tiene sentido. Los dos finalmente llegaron al lago subterráneo, donde el submarino se encontraba en el centro. Algunos buscadores estaban en la parte superior del submarino, golpeando con los puños el exterior metálico, intentando encontrar una manera de entrar. El resto estaba de pie en la orilla, esperando con expectación. Los buscadores habían arrancado la gran hélice del submarino, que ahora yacía en un rincón de la caverna, deformada. Salía humo del agujero donde antes estaba la hélice. Puedo detectar múltiples señales de calor en el submarino, pero el interior de plomo dificulta contar con exactitud cuántas hay, dijo Minerva. Es extraño que los Iders no se fueran cuando tuvieron la oportunidad. El Dr. Gross puso una mano en el hombro de Minerva. Oigan, a caballo regalado no se le mira el diente. El guardián los habría matado a todos si hubieran intentado irse antes, gritó el Dr. Gross a los buscadores en la parte superior del submarino. Llévenlo a tierra. Los buscadores del submarino se zambulleron, luego nadaron hacia un lado y comenzaron a empujarlo hacia el Dr. Gross y Minerva. Una vez en tierra, el Dr. Gross se acercó, golpeó el costado del submarino y lo rodeó. No hay entradas visibles, ¿qué hicieron? ¿Se soldaron? Saquen el cortador láser. Un buscador se acercó con un objeto enorme que parecía un cañón de alta tecnología. Corta un agujero cuadrado en el costado. No te preocupes por los ocultos, se alejarán en cuanto vean el metal derretido. Kara, espera, entrarás primero cuando el agujero esté hecho y agarrarás a algunos ocultos. Kara se colocó en posición y el buscador con el cortador láser comenzó a cortar. Una vez hecho el agujero, Minerva dejó escapar un pequeño jadeo. Las señales de calor se dispararon drásticamente. Kara entró en el submarino y salió con cara de asombro y pánico. Tenemos un problema, dijo. Minerva y el Dr. Gross, con cara de confusión, entraron al submarino. Al ver el problema, ambos soltaron un grito ahogado de sorpresa. En todos los asientos, incluso en los del piloto y el copiloto, había cubos de escombros ardiendo. Debían de llevar un buen rato ardiendo, pues la madera de los cubos empezaba a convertirse en cenizas y el fuego se apagaba. Aún así, fue suficiente para engañar a los sensores de calor de Minerva. No se vieron Iders en el submarino. ¿Qué significa esto? Gritó el Dr. Gross con voz de asombro. Minerva miró los cubos de fuego. Esto debe ser una distracción, Dr. Gross, necesito que... Minerva se quedó paralizada. Sus ojos se quedaron inmóviles. La doctora Gross observó el cuerpo congelado de Minerva. ¿Minerva? Preguntó con preocupación. Minerva, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Minerva se quedó allí parada unos segundos. Finn, dijo finalmente. El Dr. Gross parecía confundido. ¿Qué? Finn, repitió Minerva, recuperando la mirada. Su teléfono, el chip rastreador, ya no está en la isla del fundador. Finn abrió los ojos y vio amarillo. Se levantó y miró a su alrededor. Estaba en una extraña habitación cúbica de color amarillo brillante. Toda la habitación estaba vacía. Finn ni siquiera podía ver una puerta. Sin embargo, Finn notó la gran pintura rosa que cubría el suelo y la pared. Era una pintura de lo que parecía la silueta de una persona, o al menos Finn asumió que era una pintura.
Tenía un cuerpo largo, delgado y rosado, y un par de brazos que cubrían el suelo y subían por la pared hasta unos hombros. Entre los hombros, el cuello de la silueta se unía a una cabeza que mostraba cabello rizado y una nariz que apuntaba a la derecha. Su único ojo amarillo tenía un punto azul brillante por pupila. Parecía estar mirando directamente a Finn. Resultó que sí. ¿Cómo estás?, preguntó la gigantesca sombra rosa, dejando al descubierto su boca del mismo lado que su nariz. Finn retrocedió unos pasos. Mira, no te preocupes. Sé que, considerando todo, es mucho pedir, pero no te preocupes. La sombra levantó las manos en lo que podría haber sido un gesto tranquilizador. Era difícil saberlo con el ser bidimensional. Bueno, escucha, no tenemos mucho tiempo. De hecho, ni siquiera debería estar haciendo esto, pero escúchame. Ahora no puedo darte mucho, por culpa de las tontas leyes cósmicas y la basura, así que esto es lo que haré. Solo te daré una rima divertida. Cuando se trata del destino, las rimas siempre son la mejor opción. Nunca he entendido bien por qué, pero es lo que hay, supongo. Finn simplemente se quedó mirando al ser en silencio, en un estado de desconcierto, mientras la sombra rosada se aclaraba la garganta. Bien, aquí vamos. Lo haré breve y fácil de recordar. Ahora, cuando estés a flote, muévete hacia la proa del barco. Cuando el gigante traiga el oleaje, abraza al delfín para que no te corte. Finn miró fijamente al extraño ser que tenía delante, sintiéndose y luciendo muy confundido. ¿Qué? Dame un respiro, tío, no es tan fácil inventar algo así en el momento. Mira, intenta no morir, ¿qué te parece? Si sobrevives al viaje, busca al elemental de caramelo. Ese suele ser el más útil de los 4. Si mueres, bueno, lo siento, tío, pero no digas que no lo intenté. Finn estaba a punto de preguntarle más al ser rosa, pero antes de que pudiera hacerlo, su visión comenzó a volverse negra. Buena suerte, hombre. Escuchó gritar a la sombra. Finn se despertó con un balde de agua de mar fría en la cara, abrió los ojos de golpe y levantó la cabeza, golpeando a su padre directamente en la nariz. Espera, ¿su padre? Ahí estaba, con su mono blanco y negro, agarrándose la nariz sangrante con dolor. ¡Ay! Maldita sea, Finn. Así se saluda a tu padre. Dijo Martín, con la voz ahogada por las manos. Finn se puso de pie de un salto y miró a su alrededor, el miedo lo llenó de la cabeza a los pies, cuando se dio cuenta de dónde estaba. Estaba en un barco de madera de tamaño mediano lleno de gente, a varias millas de la isla del fundador. ¿Qué pasa?, preguntó Finn, rezando para que no fuera lo que parecía. Tranquilo, hijo, oriéntate. Martín se levantó y se limpió la sangre de la cara con un pañuelo que le había dado una persona. Gracias, Frank. Mira, hijo, lo que tenemos aquí es una auténtica pesadilla al estilo de escapar de la isla. Nada de qué preocuparse. Era exactamente lo que parecía. Finn miró a su padre con incredulidad. Martín levantó las manos a la defensiva. Antes de que empiecen a juzgar demasiado, miren a su alrededor, señaló a los ocultos en el bote. Esta gente solo quiere ver el resto del mundo. Algunos, por la emoción de la aventura. Otros, por la oportunidad de escapar de su vida aburrida y sin incidentes. Es humano, incluso Dave, ahí detrás de ustedes, sintió la necesidad de una nueva vida, y él es un buscador. Finn miró hacia atrás y, efectivamente, entre los que se ocultaban estaba sentado un buscador que llevaba un sombrero de jabalí. Dave saludó a Finn con la mano. Hola, dijo tímidamente. Siento haberte dado un golpe en la cabeza. En lugar de responder, Finn simplemente se frotó el punto dolorido en la cabeza donde Dave lo había golpeado y se volvió hacia su padre, con el rostro vacío de emoción. Entonces, hijo, ¿tienes alguna idea?, preguntó Martín. Sí, papá, tengo uno, ¿estás completamente loco?, gritó Finn furioso. Vas a hacer que maten a esta gente. El arrebato de Finn inquietó a los líderes en el barco, hubo miradas de reojo y charlas nerviosas por todos lados. Martín tomó las riendas de la situación. Vamos, que no cunda el pánico. Recuerden, estamos completamente a salvo mientras Finn esté con nosotros. Finn miró a su padre confundido. ¿De qué estás hablando? Martín miró a Finn y sonrió. Sí, hijo, por eso te trajimos a bordo. El guardián no morderá mientras te tengamos aquí con nosotros. Finn miró a Martín con incredulidad. Papá, eso es, el mismo truco que intenté cuando eras un bebé. Sí, lo sé, y no puedo disculparme lo suficiente por ello. Pero ahora las cosas son diferentes. Tu madre es una IA que gobierna la isla.
Y por lo que me han dicho mis contactos, tu madre estaba diseñando un nuevo código para el guardián para asegurarse de que nunca te atacara. Así que estamos a salvo, muchacho. Los ocultos que rodeaban a Finn vitorearon, clamando por libertad, aventura y una nueva vida. Finn se quedó allí parado, con el rostro desprovisto de emoción una vez más. Hola, papá. Dijo finalmente Finn cuando cesaron los vítores. Sí, hijo. ¿Ese código para el guardián del que hablabas? Para que mamá pudiera descargarlo en el guardián, necesitaba un enlace directo al guardián. Sí, ¿y? Bueno, verás, el guardián opera en su propia frecuencia, no hay un enlace directo con el guardián desde la isla. Ah, ¿sí? ¿Y cómo fue que tu madre metió el código en el guardián? No lo hizo, mamá terminó descartando el proyecto y simplemente decidió que uno de los buscadores me vigilara más de cerca. ¿Qué dices ahora? Demasiado tarde. El guardián emergió de las profundidades. De cerca, el coloso de la isla era un espectáculo digno de contemplar. El monstruo metálico, gris y oscuro, con 2 brazos largos y poderosos y un cuerpo cilíndrico sólido, parecía capaz de soportarlo todo. Sus ojos eran, de hecho, lo más aterrador. Su pequeña cabeza redondeada no tenía otros rasgos aparte de los ojos. Sin embargo, esos ojos almendrados brillaban con una intensa luz blanca. En la oscuridad, los ojos parecían 3 veces más amenazantes. Te veo, y no puedes escapar de mí, parecían decir esos ojos. Los ocultos gritaron de pánico. Abandonen el barco. Gritó uno, y entonces los ocultos saltaron del bote al mar, nadando como locos hacia la isla del fundador. Dave el buscador se lanzó al mar con un gran chapoteo y comenzó a remar hacia la isla. De vuelta en la isla, Minerva, el Dr. Gross y los buscadores observaron desde la playa cómo el guardián emergía de las profundidades. El Dr. Gross ordenó a los buscadores que prepararan los botes para ir a rescatar a los ocultos. La mente computarizada de Minerva se estaba volviendo loca, un recuerdo del día en que casi perdió a su bebé por culpa de ese gigante se reprodujo en su mente como una grabación. Por favor, no. Minerva se suplicó en silencio. Por favor. De vuelta en el barco, Finn y Martín eran los únicos que aún no habían saltado por la borda. Vamos papá, tenemos que irnos. Le gritó Finn a su padre. Martín miró a su hijo, Finn se sorprendió al ver tanto miedo y desesperación en los ojos de su viejo. Finn, no puedo volver a pasar otros 18 años solo en una celda, no puedo. Martín habló con la voz destrozada. Finn intentó pensar en algo que decirle a su padre, pero antes de que pudiera hacerlo, el guardián emitió un fuerte zumbido metálico y levantó el brazo, preparándose para destrozar el barco. Esto es todo, voy a morir, pensó Finn. Entonces Finn recordó el extraño sueño que tuvo y la mala rima de las sombras rosadas. Cuando estés a flote, ve a la proa del bote, había dicho. Sin pensarlo 2 veces, Finn dejó a su padre en la popa y corrió hacia la proa, ignorando a Martín que lo llamaba. Al llegar, Finn miró rápidamente a su alrededor. Entonces se fijó en la figura del delfín que figuraba en la proa del barco. Abraza al delfín, Finn miró al guardián, que estaba bajando la mano hacia el barco. Finn se balanceó hacia abajo y se aferró a la figura de proa tan fuerte como pudo, cerró los ojos con fuerza mientras el guardián partía el bote en 2. De vuelta en la isla, todos observaron cómo el guardián de karate partía el barco en 2. Kara tenía lágrimas en los ojos, y Minerva parpadeó un momento antes de volver a la normalidad. Después de que los buscadores recuperaron a los ocultos en sus botes, todos fueron alineados e interrogados, pero no había señales de Finn, ni siquiera de Martín. Minerva se acercó a uno de los líderes, el del sombrero de ardilla. Lo miró con una mirada vacía y robótica. ¿Dónde está Finn? Preguntó finalmente, sin ninguna emoción en su voz acentuada. El líder tragó saliva. No lo sé, Lady Minerva, supe, Minerva lo agarró por el cuello y lo apretó. Intentémoslo de nuevo, dijo con la misma indiferencia. ¿Dónde está mi hijo? Los ojos del oculto casi se le salían de las órbitas. Jadeando, arañó las manos de Minerva en vano. Los demás ocultos, e incluso los buscadores, miraron a Minerva con ojos aterrorizados. Minerva, detente. Minerva miró a quien había hablado. Kara corrió hacia ella. Se detuvo a una distancia prudencial, pero la miró fijamente a los ojos. Esto no va a traer de vuelta a Finn. Deja ir a Aider, lo estás matando. Kara miró a Minerva desesperadamente, las dos se miraron fijamente por unos segundos. Entonces Minerva liberó a Aider, quien cayó al suelo con las manos en la garganta, respirando con grandes bocanadas desesperadas y voraces. Kara corrió hacia Aider para consolarlo y luego miró a Minerva.
pero los ojos de los androides estaban negros y sin vida, la IA ya no habitaba el cuerpo. Finn mantuvo los ojos cerrados durante mucho tiempo, aferrándose con todas sus fuerzas al mascarón de delfín. Cuando por fin abrió los ojos, era de noche, y la media luna y las estrellas eran su única fuente de luz. Finn subió a la proa del bote, que por algún milagro, aún se mantenía a flote. Miró a su alrededor, a través del mar negro como la tinta, pero la isla del fundador no aparecía por ningún lado. No. Finn seguía mirando en todas direcciones, intentando localizar su isla al otro lado del oscuro océano iluminado por la luna. Finn comenzaba a entrar en pánico. Las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Finn seguía girando y caminando por todo el barco roto, intentando localizar su isla. Finn tropezó con sus propios pies y cayó hacia adelante. La barandilla le golpeó la cabeza justo en el mismo lugar que Dave. Finn cayó al suelo y volvió a quedar inconsciente. Mientras Finn yacía en la cubierta de su mitad de bote, algo en el agua nadó hacia él. Al llegar al bote naufragado, emergió del agua, revelando ser un dragón de agua. El dragón verde, con forma de serpiente, observó el cuerpo inconsciente de Finn. «Ay, es un humano dormido», dijo el dragón con voz amable, y luego saludó a Finn con la mano. «Hola, pequeño, soy Whipple, el dragón feliz, pero Whipple también trabaja. Estás bastante lejos de casa, ¿eh? Supongo que podría darte un empujón». Whipple miró a su alrededor y señaló. «Estoy bastante seguro de que la isla llena de humanos está por ahí. Aunque normalmente no me acerco a ese lugar, hay un monstruo metálico gigante acechando junto a esa isla, pero probablemente ya lo sabías, ¿eh?», le preguntó Whipple a Finn, aún inconsciente. «Está bien, dormilón, quédate quieto», y Finn gimió mientras dormía y apretó el puño. Cuando liberó la tensión de su mano, casi parecía que le estaba haciendo un gesto obsceno a Whipple. Whipple se quedó mirando a Finn. «Vaya, qué grosero de tu parte. ¿Sabes qué? Solo por eso, te voy a volar aún más lejos de tu isla. Espero que esto te sirva de lección». El cuerpo de Whipple se ennegreció un poco y sus ojos se tornaron grises. Nadó alrededor del bote de Finn una y otra vez, formando un vórtice. Finn, aún inconsciente en el bote, fue lanzado por los aires en una ráfaga de viento y agua de mar, hasta desaparecer entre las nubes. Whipple volvió a sus colores normales y miró fijamente el lugar en el cielo donde Finn había desaparecido. «Estará bien», dijo antes de desaparecer en el océano. Finn solo veía oscuridad. El vacío negro en el que se encontraba parecía extenderse sin límites. Finn no pudo evitar sentirse un poco molesto. «¿Cuántos sueños tan extraños y proféticos voy a tener antes de que termine la semana?», pensó Finn sobre su situación actual. Entonces aparecieron las llamas. A su alrededor, grandes fuegos verdes estallaron, convirtiendo al instante la irritación de Finn en miedo. El calor de las llamas era intenso, pero los extraños fuegos hicieron que Finn sintiera frío por dentro. Al respirar, podía ver su aliento frente a él. «Así que tu viaje por fin ha comenzado, ¿verdad?», dijo la voz más aterradora que Finn había oído jamás. Era fría, dura y afilada como un cuchillo de carnicero. «Supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que el destino te trajera un campeón, solo que me sorprende que el destino haya decidido enviarte a la contienda ahora, precisamente ahora. En fin, más vale tarde que nunca, dicen», continuó la voz. «Viniste a este mundo, una bola de fuego y destrucción, igual que yo, niño. Tu alma se conservó a través de los siglos, hasta que te necesitaron. Otra herramienta del universo. Te compadecería si fuera capaz. Sin embargo, recuerda que no te odio, muchacho. De hecho, como muestra de buena fe, te concederé lo que el universo no te concede. Una opción». Las llamas alrededor de Finn se intensificaron, al igual que la voz. «Apártate de mi camino, regresa a tu casa y quédate allí. Hazlo por mí y tu muerte será mucho menos dolorosa. Pero si decides oponerte a mí, si decides ser el héroe, te prometo que morirás gritando de agonía». Las llamas desaparecieron y Finn quedó temblando en el vacío negro. «Despierta, niño, haz tu elección». Finn se despertó a la mañana siguiente sintiéndose fatal. Estaba tumbado en una plataforma de madera y le dolía muchísimo la cabeza. Podía oír el familiar sonido de las olas rompiendo en la orilla. «Tierra, estoy en tierra». Finn se puso de pie con dificultad, agarrándose a la barandilla. Efectivamente, su bote, que era casi un bote, había encallado en una playa de arena. «¿Dónde estoy?». Finn miró a su alrededor. La playa de arena se extendía a ambos lados. A su derecha, unos metros más abajo, un gran velero también había encallado, pero el viejo barco parecía llevar siglos allí.
El mástil roto yacía sobre el barco, clavado en la arena. Toda la embarcación estaba cubierta de algas y percebes, y se veía un gran agujero en el casco cerca de la proa. Frente a él se veía un gran bosque. Finn se preguntaba si podría encontrar algo para comer allí cuando oyó un crujido. La barandilla en la que se apoyaba cedió y Finn se cayó del barco naufragado, cayendo de espaldas en la arena con un golpe sordo. Finn se quedó allí tendido, dispuesto a rendirse y dejar que las gaviotas se lo comieran. ¿Qué demonios me acaba de pasar?, preguntó Finn sin saberlo. Decidió quedarse allí tumbado un rato. Lo mejor sería esperar a que lo rescataran. Sabía que su madre estaría buscándolo desesperadamente. Pensarlo lo entristeció un poco. Se suponía que hoy empezaría la escuela, pero ahora estaba varado en una playa sin camino a casa. Lo cual le recordó. «Feliz cumpleaños, Finnegan Campbell», dijo Finn con un tono de sarcasmo furioso. Sin que Finn lo supiera, lo observaban desde el interior del barco naufragado. Despertado por el olor a carne humana, la criatura de las sombras vio cómo Finn se caía del barco y sonrió, pero esperó hasta el anochecer para actuar.